Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une una vez más en nuestro programa Caribe Somos, que es el tuyo, este sábado 18 de julio. Recibimos a rienda suelta al escritor Jacques Valcourt, a rienda suelta, pero cuántas cosas. Oviedo, señores, Oviedo ha sido recordado, reconocido aquí en la sede de Funglode debido al mural que entregó. Entonces, vamos a comentar Oviedo, que tanto le dio a nuestra cultura dominicana. Y claro, ¿cómo no comentar lo que está sucediendo con la literatura dominicana? Una literatura dominicana que evoca y confiesa la cultura dominicana y que hay que apropiarse de ella para poder educar. Y nada, Gustavo, Francia perdió, pero hay que recordar que estamos en el campeonato y que este campeonato nos dio el lujo de volver a recordar lo que es el fútbol como elemento de educación y función. Y vamos a comentar lo que trae de magnífico este campeonato 2026. Y no se lo pierdan. No se pierdan porque tengo que celebrar la próxima venida a República Dominicana de la ministra de la Francofonía. La ministra de la Francofonía, Léonore Carrois, hija de una dominicana y guayana y de un francés, exalumna del Liceo Francés de Santo Domingo y representante de los franceses que vivimos fuera de nuestra nación. Pero tampoco nos vamos a quedar atrás con un elemento que es fundamental y que hay que tomar en cuenta. Y es hora que la tomemos en cuenta, que es la diáspora dominicana. ¿Qué son las comunidades dominicanas en el mundo? Porque eso es una valoración extraordinaria de lo que es la integración regional. Y este país sigue siendo maravilloso. ¿Y cómo no vamos a celebrar por encima de todos estos calores que nos amenazan la posibilidad de acudir a ciertas playas que no están tan lejos de la capital, pero con la precaución de manejarse con seguridad? Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Óigame, otra vez surge la palabra antillana en el marco del Congreso que aborda el origen antillano y el relevo arqueológico en lo que es la investigación. Pues sí, queridos amigos, es hoy, sábado 18 de julio, que arranca y se sostiene el Congreso de los Arqueólogos Especialistas de las Antillas, con 230 investigadores que afloran con sus conocimientos y sus planteamientos aquí en República Dominicana en el Congreso. Y de acuerdo con lo que nos ha podido evidenciar Adolfo López y los organizadores, vamos a tener más de 97 ponencias. Y yo le pido a Dios, Gustavo, que esas ponencias las publiquen, porque tenemos mucho conocimiento empírico de colecciones privadas de la arqueología, pero tenemos muy pocos elementos científicos de lo que se encuentra, dónde se encuentra, de qué diferencia hay entre una cueva marítima y qué diferencia hay entre un cementerio taíno o arahuaco de tierra adentro. Pues de acuerdo con estos
organizadores. El primer bloque temático destaca la incorporación de técnicas de última generación con la investigación que son aplicadas a ir reconociendo lo que se llama los ADNs del pasado indígena y que obviamente el estudio de esos ADNs nos permite entendernos sobre lo que son las rutas de movilidad poblacional indígena, los elementos biológicos. ¿Quiénes participan? Honra obliga a nuestro país, porque tenemos especialistas que vienen de Harvard, del Instituto Max Planck y Antropología, tenemos la Universidad Danesa de Copenhague y la Universidad de Minnesota. Y el programa avisa que tendrá referentes de la multiculturalidad en cuanto a los significativos de la arqueobotánica orientados a poder reconstruir los paleoecosistemas del Caribe. Tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de ese evento que convoca a tal reflexión y esperamos tener las conclusiones científicas llevadas a un lenguaje de alcance para todos. Sabemos que personalidades que llevan años investigando, como Manolito García Arévalo, como también el Centro León, como el Museo del Hombre Dominicano, participarán con una dinámica de reflexión y exposición. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Pues sí, queridos amigos, la literatura dominicana está llegando al mundo porque nuestros escritores están participando en las ferias. Ángela Hernández participó en la Feria de Madrid, Basilio Beliar estuvo en la Feria de Guadalajara, de México, otros participan en ferias del Caribe, como fue el caso de Rita Indiana. Pero lo que yo quiero decir hoy es que es hora que tengamos más ediciones, más casas utilizadas para editar, porque la literatura dominicana manifiesta y explora desde finales del siglo XIX un patrimonio literario con la que podemos reflexionar sobre lo siguiente. La literatura dominicana hay que tomarla en cuenta para contar la identidad dominicana, para contarse, para decir y para decirse, para pensar y para pensarse, porque ese se pronombre reflexivo nos permite capitalizar la literatura dominicana como un espejismo de la identidad dominicana. Un espejismo que se logró efectivamente con una novela épica de finales del siglo XIX que fue Enriquillo, y ese Enriquillo nos mostró el indio que nunca pudo ser y el negro que no era, porque estábamos en una hispanidad tan grande que no se centraba en los temas reales de la identidad amerindia y de la identidad afro-caribeña. Pero es un libro fundamental para adivinar y divisar lo que es la mentalidad dominicana después de la colonización. Y claro, también sabemos que en República Dominicana el yugo del trujillismo está en las obras de Marcio Veloz Mayolo, con Uña y Carne, y que deja claro, con semántica y firma, un, digamos, lenguaje literario donde el trasfondo político
social y represivo hace literatura. Pero cuando decimos que la literatura dominicana es el espejismo de la identidad dominicana, lo decimos porque los espejos y los espejismos entre literatura y su identidad, desde los finales del siglo XX hasta hoy, manejan con complejidad lo que es la cultura dominicana. Y la complejidad de la cultura dominicana es la dificultad, pero también la pasión de encontrar en ella su especificidad. Por encima de todos los patriotismos y de todos los nacionalismos, es la literatura la que muestra lo complejo de ser dominicano. Muy complejo ser dominicano, y todo eso está en su literatura. Y esa literatura logró un grado internacionalista con Juan Bosch en sus cuentos del exilio y después del exilio. ¿Y cómo no nos vamos a pegar a toda esa cultura e identidad antitrujillista que aparece en las obras de Bosch, de Marcio Veroz Mayolo y de tantos más, para que veamos que en esa cuentística, como en la de Virgilio Díaz Grullón, Dominicana tuvo una gesta de hombres valientes por la democracia, y no veámoslo en la novela Desde Abril en Adelante de Mayolo, o veámosla en El Mateo Pisar los Dedos de Dios, o Ciudad Prima. Es decir, que la literatura dominicana es la que lleva al mundo la riqueza, la complejidad de ser dominicano. Contigo, Delia Blanco. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Pero tienen que leer, aquí nadie lee. Es una vaina. Con la mayor feria del libro del Caribe, y no hay una casa editorial, Gustavo. Aquí no hay una editora. Entonces, en nombre de todos esos dominicanos valientes y dominicanas que surgen en las obras literarias, vamos a poner un tema de Johnny Ventura que nos da esa alegría y esa conciencia. Mira, ponme por ahí María se va, me encanta. De par en par. El fútbol es deporte indiscutible, pero el fútbol es educación. Por lo menos es esa educación de cuerpo de equipo en el fútbol que yo recibí de mi padre cuando era una niña, que me llevaba aquí cargada en los hombros a ver los partidos. Y ese fútbol europeo, Gustavo, que se juega en el marco del equipo. Es decir, que es el equipo que le lleva la pelota al mejor y no el mejor que arranca la pelota al equipo. Y ese mood del mejor que le arranca la pelota al equipo es el flow latino, tú sabes, de las estrellas, Maradona, James, el otro, bien. Para mí la única estrella que valió la pena darle el espacio fue Pelé, pero claro, esa es mi generación. Bueno, entonces, la educación. Cuando un niño de 2 o 3 años, con su vestidito, su trajecito de fútbol, se va después de la escuela a aprender a jugar al fútbol, está compitiendo con equipo,
¿Tú me entiendes, Gustavo? Está aprendiendo a marcar. Por eso yo aquí apoyo mucho la escuela de Brouwer para niños, aunque él sea muy autoritario, pero les da por lo menos disciplina, les da esa educación. Entonces, hoy día para ustedes el fútbol es una novedad, pero yo quiero que me abran escuelitas de fútbol, que me abran las escuelitas de fútbol para niños y para niñas, desde que aprendan a correr 4 o 5 años, que van a aprender lo que es estrategia, lo que es movilidad, lo que es razonamiento. ¿Mm? Eso es muy importante, porque para mí, y que nadie me mate, para mí el fútbol tiene una filosofía suplementaria, que no es un juego de un individualismo tirándole en una pelota con un bate individual. No. El fútbol es dentro del equipo que tiene que definir su estrategia. Por eso que me gusta tanto realmente. Y claro, la francesa perdió, pero el fútbol ganó, porque ¿quién me dice a mí que España no jugó de maravilla? Jugó con un nivel de defensa y de coordinación extraordinaria. Y te voy a decir, Gustavo, el equipo de fútbol que jugó frente a España, francés, yo no lo reconocí. Yo no reconocí a Mbappé, yo no sabía qué era lo que él estaba haciendo. Me encontré un equipo desmejorado jugando o demasiado seguro de sí mismo. Y los españoles, como guerreros que son indisciplinados, batallaron. Y perfecto. Yo quería personalmente que no me importaba, hasta cierto punto, si fuera Inglaterra o Argentina. Pero me hubiese gustado que un país sajón, que no es hispano, compitiera con España. A ver si tú me entiendes. Que no fuera tanta hispanidad en este rollo, ¿verdad? Me hubiese gustado mucho que los británicos, porque me gusta su juego desde siempre, que es un juego bastante tranquilo, ¿verdad? Y seguro. Pero sí quiero decir, y lo digo desde ahora, ojalá que estas empresas dominicanas del desarrollo cooperen, ayuden a Manuel Estrella con su pasión futbolística y le peguen escuelitas de fútbol nacionales para niños entre 4, 5 y 6 años y niñas, y niñas. Con ustedes Delia Blanco, ¿y qué le vamos a hacer? Ganó España y en caso de que gane, te voy a decir algo, le vamos a poner una pieza de Sara Montiel, Bésame mucho, como para dar un poquito de sensualidad a esta violencia masculina. Ventana abierta. Pues sí, yo le abro la ventana a Oviedo, que tuve la honra de conocer en mis años mozos aquí en República Dominicana, cuando él vivía en el Ozama, y he tenido muchos intercambios con él en cuanto a su obra cuando estaba más o menos manejado y dirigido por Antonio Ocaña, quien fue uno de sus mayores coleccionistas. Pero hoy, estando dentro de toda la reflexión de la producción artística postmoderna dominicana, es indiscutible que Oviedo es uno de nuestros maestros mayores, maestro en el sentido gráfico y visual, porque él tenía un mundo propio, una gráfica propia, colores propios y siempre una reflexión ético-política sobre la democracia y la libertad. Agradecemos a su familia, quienes vinieron a la Fundación Global a entregar un boceto original que constituye
un valor histórico porque es el boceto de ese mural que tenemos aquí en nuestra entrada antes de llegar al auditorio. Y así fue como lo expresó la familia. Como familia nos corresponde entregar este boceto original para que pase a formar parte de esta majestuosa presentación. Al acto participó con la dignidad que le caracteriza, la soltura ciudadana, don Leonel Fernández. Y allá estuvieron presentes todos los apellidos Molina. Omar Molina, Arcelis Oviedo, Leonel Fernández, Raúl Oviedo, Alan Molina, Amber y Dylan Molina, así como Gianni Oviedo. Entonces, decirles que nuestro público, nuestros oyentes, pueden venir aquí a Funglode a poder visitar la extensión gráfica, ¿verdad?, de esta obra que está en esta exposición Oviedo, un diálogo íntimo, presente aquí durante todo el mes de julio, y ustedes podrán ver en Oviedo esa especie de síntesis o de alquimia que a muchos los llevó a pensar que era o un Picasso dominicano o un Guayasamín dominicano, y yo rechazo completamente esas transversalidades. Oviedo, como Picasso, como Guayasamín, como Lam, fue un transformador de la imagen, un grafista y un pintor que trasciende la realidad para lograr un expresionismo realista. Son funciones y aspiraciones filosóficas que han tenido muchos artistas, pero Picasso es Picasso, Lam es Lam y Oviedo es Oviedo. Con ustedes, Delia Blanco. A rienda suelta. Pues sí, hoy soltamos las riendas en nuestro programa Caribe Somos de este 17 de julio 2026 y nos honra recibir al joven escritor haitiano residente en República Dominicana, Jacques Valcourt, que hemos tenido la honra de saludar y de conocer en el evento Mar de Palabras que se dio este año, y fue la circunstancia que me atrajo. ¿Por qué me atrajo esa circunstancia? Porque escribe en lengua española. Así es. Entonces, escribe en lengua española y tuvo el atrevimiento de hacer una selección de textos y autores de nacionalidad haitiana y dominicana que más allá, o pese, como él dice, de las barreras idiomáticas, establecen una relación comunicacional. Bien. Entonces, primero, Valcourt, ten la amabilidad de decirle a nuestro público de qué parte de Haití eres. Yo soy de Cabo Haitiano. Ajá. Crecí ahí. Más alto. Pero nací en Limbé. Limbé es como un pueblecito, ¿no? En las afueras del norte de Cabo Haitiano. Y luego pues me mudé a la ciudad que es Cabo Haitiano, donde pasé toda mi infancia, donde estudié.
Sí. y hasta antes de venir acá. Bien. Entonces, ¿estudiaste en Cabo Haitiano dentro de, digamos, la institucionalidad religiosa católica privada? Sí, mis estudios primarios sí, hasta antes de entrar a la secundaria, estudié sí, con los católicos. ¿Cuáles de ellos? ¿Los espiritanos? No, yo creo que son jesuitas, Sí, pero era una escuela privada, ¿no? Pero católica, no como privada. Aquí, por sí, ejemplo, exacto. sí. Tengo que decir esto, Jacques, Ujú, porque tenemos un imaginario con Haití donde no percibimos que en el fondo del sector popular un poquito alto, clases medias y clases altas, las, digamos, congregaciones religiosas católicas han y tienen una gran incursión de formación escolar. claro. ¿Eh? Entonces, probablemente con los jesuitas y la secundaria, ¿cómo la hiciste, la secundaria? Bueno, está dividido en dos escuelas, porque empecé en una escuela privada Ujú, y luego terminé en un liceo. ok, Ujú. bien. Entonces, ¿eso te lleva a qué edad te lleva eso? 19, 18 años. Bien. Me estabas diciendo que después viniste a República Dominicana. Exacto, Entonces, viniste con un bachiller, exacto. con un baccalaureat, Así es, como se que es dice. ustedes tienen el modus, ¿verdad? Ajá, Del bachillerato francés. exacto. Ok. Entonces, dime, ¿qué te trajo a República Dominicana? Estudios. Entonces, explica, ¿qué tipo de estudios y por qué? Bueno, no sabía qué estudiar. Ajá. Lo que sí dibujaba, pintaba y venía más o menos para estudiar filosofía o psicología. Sí. ¿Y por qué República Dominicana, cuando ustedes tienen, y perdona que te lo diga, Ujú. una gran academia y escuela de filosofía? Lo que pasa que yo me inscribí en la universidad en Puerto Príncipe, Ajá. recibí una beca y justo antes de empezar las clases ocurrió un ciclón. Sí, en el eh, 2010. No, 2000, sí, 2011. 2011, perfecto. Ocurre un ciclón en el sur, la Sí. universidad quedó desbaratada Ajá. y bueno, perdí la beca y ya no quería seguir en Haití. No quería seguir en Haití, pero ¿qué hace que un joven haitiano de 19 años con formación escolar y académica tuvo la conexión aquí? ¿Tenías familia aquí? Sí, sí, mi madre vivía en Santiago, Ah, ok. mi tío vivía en La Vega, Ah, así que el terreno estaba preparado, ¿no? bien. Entonces, eres el fruto, digamos, de una migración que es oficial. Ujú, Tu madre vive aquí con sus papeles, e- vive legal, tu tío Exacto. también. Ujú, Y entonces hiciste un proceso de estudios como cualquier joven de un país que conlinda con otro puede hacer dentro de una circunstancia, digamos, de inquietudes o de obstáculos. por supuesto. Entonces llegaste con una naturalidad de un joven del siglo XXI que se moviliza Ujú. para seguir, ¿verdad? Su propósito. Perfectamente. Entonces llegas aquí y estudias. No, al principio no, porque llego aquí, pues había que trabajar, Sí. así que me puse a trabajar. ¿Cómo que? Mi tío estudiaba en Ucatesi aquí arquitectura. Ah, ok. Entonces yo empecé a trabajar con él en su trabajo de arquitectura. Luego, un año después, empecé a estudiar arte plástica en Arabacoa. En Jarabacoa, es Ajá. decir, con el grupo de Juan Bravo y toda esa gente. Exacto, con Valentín Acosta. O sea, exactamente. Es decir, que estás totalmente integrado, es decir, Sí, sí. a la movida dominicana, a las posibilidades dominicanas. Y Ujú. eso, bien. Ahora bien, ¿qué es lo que te trae a la lengua española de República Dominicana? Yo siempre he tenido una fascinación con los idiomas.
Ya, como Eh, muchos haitianos, ¿eh? sí, yo tuve la suerte de que yo tenía esa fascinación, pero no lo sabía hasta que el último año en la escuela católica donde yo estudié, nos dieron latín. Sí, Sabes que claro. las iglesias Sí. católicas tienen Sí, ese, ese privilegio, ¿no? sí, Después de estudiar latín teníamos 12 años y me quedé fascinado con los orígenes de las palabras, claro. con la formación de las palabras y ahí no me desprendí. Quería aprender latín, quería aprender todos los idiomas Sí. posibles. No, porque cuando uno aprende latín quiere hablar todas las lenguas latinas. Sí, Eso me sí. ocurrió a mí también porque yo estudié textos antiguos en la Sorbona y fue un aceleramiento. E inclusive, con tu permiso, Ajá. escribes, no recuerdo con precisión el momento en que empecé a interesarme por las palabras. Ujú. No lo recuerdo como recuerdo un hecho, sino como se recuerda una sensación. Exacto. Y efectivamente, la sensación de otra lengua viene por el ritmo, la musicalidad y la fonética. Totalmente de ¿Sí o acuerdo. no? Totalmente. Por esa razón es que los niños, yo que soy etnolingüista, ¿verdad? Los niños se ponen en los espejos y sin hablar una lengua la imitan por fonética y por musicalidad. Ajá. Y se ponen, ¿verdad? Porque saben y entienden que eso va por ahí. Bien. Entonces, ¿cuándo arrancaste realmente a escribir? ¿Y cuál fue tu primer libro de escritura? Mi relación con la escritura es totalmente un tema de amor, ¿no? Sí, Em, Muy temprano tenía una letra muy hermosa cuando yo empecé a hacer caligrafía sí. y yo entendí de que podía sacarle provecho, empecé a copiar poemas para venderlos Claro. a amigos para que se los regalaran a las novias, ¿no? Sí, bien escritos, bonitamente Exacto, caligrafiados. exacto. Porque la caligrafía es un arte, muy Es un bien. Sí, arte. Entonces empecé por ahí, tenía unos 11, 12 años, sí. eh, hasta que un amigo me dice, deja de copiar porquería para vender. ¿Por qué no copias Cantares de los Cantares? Tenías 13 años, no Ya, sabía qué era Cantares de los Cantares. sí, Empecé a leer Cantares de los Cantares y fue otro viaje, ¿no? sí, Hacia sí, hacia mis lecturas. sí, Y ahí empecé a escribir a partir de los 14 años porque sí. quería escribir como Salomón. Qué bien, bueno. Bueno, hay siempre una sofisticación Claro, en los haitianos entre... Ustedes tienen, los intelectuales haitianos, el arte de adorar lo clásico y el sí, pasado, yo creo que sí. y tienen un refinamiento cuando dicen que quieren ser intelectuales, son hasta un poquito, yo diría, y yo lo hablo porque me siento totalmente en lo que estás diciendo, un poquito, un demasiado rebuscado. Puede ser. ¿Me entiendes? Los intelectuales haitianos, sobre todo de la generación que te precede, tienen siempre como una identificación con la mitología, con el clasicismo, les gusta Ujú, esa sí. referencia de una erudición del pasado. Bien, entonces, ¿cuándo nace tu primer poemario? Y dame el título. Mi primer poemario, O relato. no, mi primer poemario que yo lo escribí, no tenía título Sí, porque nunca se publicó. sí, Tenía 16, 17 años. sí. Justo cuando lo estaba editando con mi profesor de literatura, pues hubo un escándalo con ese mismo profesor. Aquí no, No, allá. eso fue en Haití, Ok, ¿no? Yo creo que fue el primer libro que escribí en francés, ¿no? sí. Nunca se publicó y ese cuaderno él se quedó con él, no sé qué pasó, Eh, no sé qué pasó, si se perdió, si se sí. lo regalaron. ¿Y ahora no estás en poesía? Sí, mi primer poemario que se llama Cuando callan los ríos, que tristemente no lo No tenemos lo acá, tienes. ¿Se porque no agotó? se agotó Bien. no me queda Ok, ejemplares. ok. Ujú. Hermana querida, no sé si sano y salvo, pero llegué.
apenas me quedaron fuerzas para respirar. Fueron 7 días de viaje, largos, pero cuando uno sale para sobrevivir, aprende a ver los caminos más largos como los más cortos. Debo decirte algo, no te alarmes. Entonces hemos recibido hoy a Jacques Valcourt. Tenemos de Jacques Valcourt El vaivén de las horas. Tenemos de Jacques Valcourt de qué hablamos cuando hablamos de migrantes. Tenemos los relatos grietas. ¿Y dónde está este libro traducido, Letras de Isla, Lettres d'Île, Antologie? ¿Dónde lo podemos comprar? Con Anticanon, en la librería de Anticanon, en el Silvano Lora. Ok, muy bien. Entonces, la invitación que le hemos hecho a Jacques Valcourt pertenece a nuestra dinámica de integración del Caribe en los desafíos del mundo de hoy, los desafíos del siglo XXI, donde nos toca construir la renovación de un diálogo democrático y consciente con nuestros hermanos del más allá del Artibonito. Estamos en mañana y queremos curarnos de ayer. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Tombe pas là-dessus, Valcourt. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Pues, queridos amigos, podemos tener orgullo y honra de la visita a República Dominicana de la ministra de la Francofonía y de los franceses del extranjero, Léonore Carrois. Léonore Carrois, que sustenta su propio nombre y que fue mi diputada votada y apoyada por mí, y es la primera vez que como dentro de un cargo diplomático tomé posición. Y tomé posición natural, no de partido, por ser el resultado de la unión de una higüeyana, Carmen Amélia Valdés, y de un francés, Jean-Michel Carrois, que fue por más de 30 años corresponsal del periódico Le Monde en el Caribe, con sede en República Dominicana. Pero, valor obliga. Y todo valor obliga a Léonore Carrois, que estará aquí el 28 y 29 de julio y estará recibida en la residencia de Francia para ver y encontrarse con sus administrados, que ustedes saben que, aunque teniendo por gracia y generosidad del presidente Fernández la nacionalidad dominicana privilegiada, soy francesa de sangre y de pura cepa. Entonces, como administrada, iré a aplaudir quien fue alumna mía, quien se convirtió en diputada y quien hemos apoyado como una de la mejor y mayor representación política posible de la francofonía y de la integración regional. Estamos haciendo historia con República Dominicana y el Estado francés, porque no deja dentro de su cartera de representar al Estado francés. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Pues, queridos amigos, en este Mar y Tierra, lo primero que yo quiero avisar para aquellos que van de vacaciones a pasarse un día al mar, por favor, ojo con el pescado, que estamos en meses
de mucho cuidado por la ciguatera. Pero eso no significa que si ustedes van a Palmar de Ocoa, si van a Paya o si van a Juan Dolio, que son playas que están cercanas de la capital de Boca Chica, tomen la precaución de dos cosas. Y lo digo porque a un pescado hay que verle si el ojo está luciente y no tiene el párpado blanco, y si cuando tú le levantas la agalla ves que está bien rojo. No comas pescado sin haber señalado que te lo sirvan, por lo menos en espacios externos. Ahora sí digo que un bañito en estos tiempos de calor no le quita. Ustedes están con sus hijos, por favor, si chiquitos, grandes, medianos o personas mayores, vayan al acuario, se lo pasan bomba a los niños en el acuario. Ven peces que nunca han visto, ven las tortugas. Vayan al acuario con sus hijos. Y ya al lado del acuario, ya hay un paseo interesante, y por toda la playa central de Juan Dolio hay restaurancitos, y en Boca Chica también. Es decir, que pueden pasarse un día en una playa con los hijos que están de vacaciones y que se vuelven locos. Y que no es verdad que una piscina es más higiénica que una orilla del mar. No es verdad. Ay, no, yo me voy a la piscina porque estoy segura. ¿Quién te dijo a ti que estás segura en una piscina? No, porque no hay evacuación muchas veces de las aguas. Pero yo sí te quiero invitar a un sitio. A mí no me pagan por esto ni me pagan publicidad. Hay un lugar encantador, Gustavo y Mariel, que se llama Rubimar. En la entrada de San Pedro de Macorís, en su entrada, pegadito, de la cooperativa de pescadores. Tiene un piso elevado a orillas del río Macorís y tiene una sala cerrada con aire acondicionado. Y en ese lugar no hay un pescado que te vayan a freír a la boca chica que no te lo traigan en una bandeja. Yo no debería quizás ser tan explícita, pero lo tengo que ser, porque en este país ha bajado la calidad para la clase media y para el sector popular un poquito adineradito que tenga unos chelitos. Y el Robimar te permite, óyeme, es más, yo voy a cada rato. ¿Ustedes saben por qué? Porque a orillitas del río, viendo la churcha de la iglesia, me da la impresión que estoy en Luisiana. Y me pongo mis audífonos con un Coltrane ahí escuchando. Y me tomo mi cervecita. Porque hay que imaginársela para dársela. No se lo pierdan. Están cerca de sitios muy agradables para ir en familia. Contigo, Delia Blanco.